Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a resolver este ejercicio que dice así. Si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, calcular el valor de la X. Entonces nos dan 5 opciones de respuesta y vamos a ver qué respuesta es. Bueno, observamos que este ángulo X es correspondiente con este ángulo que voy a dibujar acá. Entonces, para ello, les voy a mostrar así. Observen esta hoja que tengo acá. Y entonces observamos que este ángulo X se va a mover como si fuera un ascensor. Te lo vamos a subir hasta hacerlo coincidir acá. Bueno, entonces observen que casa perfectamente. Bueno, entonces estos dos ángulos son correspondientes. Y entonces vamos a mirar la definición de ángulos correspondientes. Si la recta L1 y la recta L2 son paralelas, entonces observamos que sí son paralelas, entonces el ángulo alfa es igual al ángulo beta. Es decir, estos dos ángulos son correspondientes, porque al observar aquí esta propiedad y al observar que estas rectas son paralelas, estos dos ángulos son iguales. Bueno, entonces estos dos ángulos, por esta propiedad de ángulos correspondientes y que las rectas sean paralelas, estos dos ángulos son iguales. Y entonces vamos a llamar que este ángulo es alfa. ¿Sí? Entonces decimos que X es igual a alfa. Y entonces vamos a colocar aquí ángulos correspondientes. Bueno, entonces podemos observar, aquí dice ángulos correspondientes y observamos que la recta L1 y la recta L2 son paralelas. Y entonces alfa es igual a X. Y entonces lo vamos a colocar así. El ángulo alfa es igual al ángulo X. Y le vamos a hacer nubecita. Y entonces para que usted entienda un poquito más este tema, les voy a mostrar algo aquí interesante. Entonces, observen aquí. Este ángulo de color verde es correspondiente con este ángulo. Y ya ustedes se dieron cuenta. Este es X y este es alfa. También podemos encontrar otros ángulos correspondientes. Por decir algo, este ángulo de acá de color naranja es correspondiente con este que está aquí. También de color naranja. También podemos encontrar otros ángulos correspondientes. Observe el color. Este ángulo de color rojo es correspondiente con este que está aquí. Y es el que estamos mirando aquí en esta propiedad. Observe, este sería el ángulo beta y este sería el ángulo alfa. Estos ángulos son correspondientes. Y ahora podemos mirar el otro ángulo correspondiente, este de color amarillo. Lo hice así más grande para que ustedes lo puedan apreciar. Estos dos ángulos de color amarillo son correspondientes. Haga de cuenta que si yo llego a subir esto como si fuera un ascensor, este de color amarillo coincide con este. Y lo mismo va a pasar con este de color verdecito, va a coincidir con este de color verde. Y así sucesivamente. Entonces si lo llego a subir, coincide perfectamente. Y entonces cada ángulo que está con su color son ángulos correspondientes. Este ángulo de color verde es correspondiente con este de color verde. Este de color naranja con el de naranja. El de rojo con el de rojo. Y el ángulo de color amarillo es correspondiente con este de color amarillo. Bueno, entonces ya saben eso. Entonces ya se pueden dar cuenta que el valor de la X es con este ángulo es correspondiente con el de alfa. Entonces tienen la misma medida, ya que estas dos rectas son paralelas. Bueno, entonces ahora seguimos con otra propiedad para que ustedes sepan a dónde vamos a llegar. Bueno, como ustedes pueden observar, acá observamos una
figura así en esta forma, ¿cierto? Y entonces decimos que vamos a utilizar la propiedad del serrucho. Observe cómo es la propiedad del serrucho. Los ángulos que están en el lado izquierdo, al sumarse, tiene que darme igual a los ángulos sumados al lado derecho. Entonces, observamos que estos dos ángulos que están en el lado izquierdo se van a sumar. Alfa más beta. Y me tiene que dar igual al ángulo que está al lado derecho. Observe la propiedad que les voy a mostrar en este momento. Y es esta. Entonces acá podemos mirar esta propiedad del serrucho y observamos más de esta forma. Entonces acá los ángulos que están en el lado izquierdo, al sumarse, me tiene que dar igual a la suma de los ángulos que están en el lado derecho. Observe, alfa más beta más teta más omega, al sumarse me tiene que dar igual a los ángulos que están en el lado derecho. Entonces se suman x más y más z. Y entonces ahí encontramos una igualdad de la suma de los ángulos del lado izquierdo es igual a la suma de los ángulos que están en el lado derecho. Y dése cuenta que estas dos rectas deben ser paralelas. Y entonces observamos que vamos a llegar a esta forma, a la propiedad del serrucho. Como ustedes pueden observar, ya tengo este ángulo de 15 grados. Me falta encontrar este ángulo de acá. Y es el que voy a mostrarles aquí. Este ángulo me falta para poder aplicar la propiedad del serrucho. Y entonces preste atención cómo hacemos para encontrar este valor de este ángulo. Y entonces vamos a aplicar una propiedad. Y esa propiedad es la siguiente. Es la suma de ángulos consecutivos alrededor de un mismo vértice y a un mismo lado de una recta. Y al sumarse me tiene que dar 180 grados. Entonces vamos a colocar aquí ángulos consecutivos. Y entre paréntesis vamos a colocar suplementarios. Entonces para ello vamos a llamar que este sea el ángulo omega. ¿Sí? Y entonces aplicamos esta propiedad. Alfa más 4x más omega es igual a 180 grados. Entonces al sumarse me tiene que dar un ángulo llano. Entonces la suma de estos ángulos me da 180 grados. Ya sabemos que alfa, entonces vamos a mirar aquí. Alfa es igual a x más 4x más omega. Y esto es igual a 180 grados. Vamos a despejar a omega. Necesitamos este valor de omega. Acá sumando estos dos me da 5x. Más omega es igual a 180 grados. Omega es igual a 180 menos 5x. Y entonces le vamos a hacer nubecita. Y entonces dése cuenta cómo está quedando. Ahora sí vamos a utilizar una pequeña ayuda para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Y es la siguiente. Bueno, entonces ya tengo aquí este ángulo. El ángulo que es omega. Aquí este ángulo es de 50 grados. Y ahí lo vamos colocando. Y este otro de 15 grados. Y ahora sí podemos aplicar la propiedad del serrucho. Y dése cuenta la propiedad del serrucho. Tengo aquí dos rectas paralelas que son las de color rojo. Y tengo la misma situación. Y entonces ahorita vamos a sumar los ángulos que se encuentran en el lado izquierdo, que en este caso sería 50, y los ángulos que se encuentran al lado derecho, que sería W y 15, y se van a sumar. Entonces aquí voy a colocar propiedad del serrucho. Y observe cómo me va a quedar.
Entonces tengo 50, ya lo vamos colocando, es igual a W más 15. Entonces W más 15. Ese W es el ángulo omega. Y hemos aplicado aquí la propiedad del serrucho. Entonces sumamos los ángulos que se encuentran en el lado izquierdo. Es igual a la suma de los ángulos que se encuentran al lado derecho. Bueno, en el lado izquierdo aquí observamos dos ángulos. Entonces se suman alfa más beta. Y esto es igual al ángulo que se encuentra al lado derecho. Bueno, aquí la situación es al revés. Al lado izquierdo encontramos solamente un ángulo. Sería 50. Y esto es igual a la suma de estos dos. W más 15. Y entonces podemos ya retirar esta hoja y esta hoja también. Y acá vamos a seguirle. Observe que este W es 180 menos 5X. Y de una vez lo vamos a reemplazar. Y entonces póngale cuidado cómo nos queda. Nos queda 180 menos 5X más 15. Observe que este 5X está restando, lo vamos a pasar a sumar. Entonces me queda 5X más 50 es igual a 180 más 15. De una vez sumamos. Nos quedaría 195 grados. De una vez estos 50 que están sumando lo vamos a pasar a restar. Me queda 5X igual a 195 grados menos 50. Ahora 195 menos 50. A 195 grados le quitamos 50 grados. Eso me da 145 grados. Y de una vez este 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Y entonces ya me queda así. Ahora, ¿cuánto es 145 dividido entre 5? Y de una vez vamos a hacer la división. 145 dividido entre 5, eso me da. Entonces, ¿cuántas veces cabe este 5 en 14? Caben por ahí 2 veces. 2 por 5, 10. A 14, 4. Bajamos la siguiente cifra que es el 5. ¿Cuántas veces cabe este 5 en 45? Caben por ahí 9 veces. 9 por 5, 45. A 45, 0. Quiere decir que X es igual a 29. Y ahora presta atención porque este mismo ejercicio lo vamos a resolver por otro lado. Y nos tiene que dar lo mismo. Me tiene que dar X igual a 29. Y entonces aquí yo tengo esto. X es igual a 29. Bueno, otra forma de resolverlo es utilizando ángulos opuestos por el vértice y la suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Y presta atención cómo se hace. Bueno, en primer lugar vamos a aplicar esta de ángulos opuestos por el vértice. Y entonces tengo esta figura así. Tengo las dos rectas, L1 y L2, de color rojo. Y observe que este ángulo es el ángulo X. Y este ángulo que ustedes miran aquí es el ángulo opuesto por el vértice. Quiere decir que X es igual a este ángulo. Y este ángulo lo voy a llamar beta. Vamos a llamarlo beta. Y entonces preste atención porque todo este ángulo que ustedes miran acá, este ángulo más este otro, se va a llamar beta. Y acá observamos que si yo llamo este que sea Y, este ángulo beta sería Y más 15. Entonces, para que usted vaya mirando qué es lo que voy a hacer. Entonces, este ángulo completico es beta y sería Y más 15. Y acá lo podemos apreciar. Observen aquí la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo alfa es igual a este ángulo beta por ser ángulos opuestos por el vértice. Haga de cuenta las tijeras, ¿cierto? Este es como unas tijeras y acá lo podemos apreciar. Entonces X es igual a beta y aquí beta es Y más 15. Y entonces vamos a guardar esta hoja y vamos a colocar aquí
la propiedad ángulos opuestos por el vértice. Entonces colocamos que este ángulo beta es igual a X. Observe que por este lado es más rápido llegar a la respuesta. Ya sabemos que X vale 29. Entonces beta es igual a X. Son iguales por ángulos opuestos por el vértice. Y acá lo estamos viendo. ¿Y a qué es igual beta? Beta es igual a Y más 15. Y entonces aquí lo escribimos. Y esto es igual a X. Despejando Y porque necesito el valor de la Y, quedaría así. Y es igual a X menos 15 grados. Y le vamos a hacer nubecita. Y de una vez me queda así. Observe cómo quedó. Ahora vamos a aplicar la otra propiedad que sigue. La propiedad 2, ¿cierto? De propiedad de los triángulos. La suma de las medidas de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces ya saben, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Y acá observamos un triángulo. Y entonces, si usted quiere, lo podemos llamar así. Este podría ser el vértice A, el vértice B y acá el vértice C. ¿Sí? Entonces decimos el triángulo ABC y entonces vamos a hallar la suma de los ángulos interiores. Y ya saben ustedes que al sumarse me tiene que dar 180 grados. Bueno, entonces observamos el ángulo Y. Entonces lo vamos a copiar acá. Más el ángulo 4X. Más el ángulo de 50 grados. Y eso al sumarse me tiene que dar 180 grados. Ahora observen aquí. ¿Cuánto vale Y? Y vale X menos 15 grados. X menos 15 grados más, bajamos 4X más 50 grados. Y esto es igual a 180 grados. Bueno, sumando X más 4X. Al sumarse me tiene que dar 5X. Ahora, ¿cuánto me da 50 menos 15? Eso da 35. Entonces, más 35 grados y esto es igual a 180 grados. Ahora estos 35 grados lo vamos a pasar a restar. Entonces quedaría 5X es igual a 180 grados menos 35. ¿Y cuánto es 180 menos 35? Eso me da 145. Y este 5 que estamos utilizando pasa a dividir. Y entonces 145 dividido entre 5 ya lo habíamos hecho en el anterior procedimiento y me da 29. Quiere decir que X es igual a 29 grados. Y entonces ahí ya hemos terminado este ejercicio. Y ahora sí presten atención porque aquí le vamos a colocar este rectángulo de color rojo. Y observamos que sí nos dio la misma respuesta. Eso quiere decir que el inciso D tiene la respuesta correcta. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.